Fin espacio publicitario. Estás en Radio Rebelde. AM 740. La radio de miles. Muy buenas noches, bienvenidos a otro lunes en Claves para Construir la Otra Historia. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, y hoy ya hemos celebrado y aquí tenemos presente a quien nos ha dado el me gusta número 500 en la página de nuestro programa, que es Claves para Construir la Otra Historia en Facebook. El responsable del número 500 en este caso ha sido Alexis Letieri. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Así que cualquier vinculación por el apellido, por lo que sea, es mera casualidad, ¿no? Es casualidad. Pasaba por acá, dimos cuenta que era el número 500 y lo invitamos a pasar al estudio. Efectivamente. Bueno, hoy estamos en una situación muy particular en nuestro país, y en realidad hay todo un clima de cierta inquietud respecto de la cotización del dólar, respecto de hacia dónde evolucionará la situación. Y me parece que es interesante analizar un poco los últimos 30 años de la economía y de la política a nivel internacional, porque básicamente, en definitiva, lo que estamos viviendo es solamente un movimiento más de un proceso que genéricamente se ha denominado como globalización y que en términos de teoría macroeconómica se define en términos de neoliberalismo. Así es. Bueno, ¿quién mejor que indicado que vos, Alberto, desde el aspecto histórico, para hacer un repaso esta noche y para entender las políticas actuales y no hacer futurismo, no es la idea, pero sí asentar las bases que llevaron a tomar estas medidas económicas de los últimos días? En realidad yo creo que aquí lo que tenemos es un reiterado proceso que se ha dado a escala mundial, que es cómo los mercados tratan de erosionar al poder político para generar la aplicación de políticas que se han llamado habitualmente como políticas de ajuste, que implican medidas recesivas para disminuir la capacidad de compra del salario, desvalorizar el salario, generar un proceso de transferencia de recursos hacia los sectores más acomodados y fundamentalmente debilitar los procesos de construcción de los estados sociales o de los estados de bienestar. Así es. ¿Qué te parece si sumamos a nuestros oyentes a esta charla de este lunes y damos nuestras vías de comunicación? Con todo gusto. Pueden comunicarse con nosotros al 4864-2230, también pueden escribirnos a nuestro mail construirlaotrahistoria@gmail.com y tenemos Twitter, es @laotrahistoria4. En minutos te vamos a dar nuestro hashtag de la noche para que participes. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo, cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando quieras, caminándote, mi calle que quizá yo pueda cambiar. Esperándote, costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando
pasaron de las 22. Seguimos en Claves para construir la otra historia. Te reiteramos las vías de comunicación. Podés llamarnos al 4864-2230. También podés escribirnos a construirlaotrahistoria@gmail.com. Y tenemos Twitter, que es @laotrahistoria4. Alberto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? En realidad, el neoliberalismo es una corriente económica y social que surge en el contexto de la posguerra. Simultáneamente vamos a ver que hay dos iniciativas para tratar de encaminar el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas pasa por la organización de los estados de bienestar, es decir, fundamentalmente la manera que se imaginó para recuperar a las sociedades afectadas por la guerra consistió en que el Estado se hiciera cargo de una serie de actividades económicas para promover la recuperación económica y el empleo, el pleno empleo fundamentalmente. El estado de bienestar lo que hizo fue ponerle límites al mercado, básicamente, y generar acuerdos entre estados, sindicatos y empresarios que garantizaran un incremento de la participación de los trabajadores en el reparto de la riqueza. Un modo de estado de bienestar con características propias es el caso del peronismo, por ejemplo, que lo podemos definir más que como un estado de bienestar, como un estado social, por cuestiones teóricas puntuales. Ahora bien, fíjense que hay un dato interesante, que es que simultáneamente a que se estaban impulsando los procesos del estado de bienestar, comienza a funcionar en Davos, en Suiza, un foro que es realmente muy famoso, que está compuesto por economistas, políticos, intelectuales, que tienen una tendencia claramente reaccionaria, claramente conservadora. Y el proyecto de este foro de Davos fue profundizar el liberalismo en sus variables más crueles para tratar de impulsar un sistema profundamente individualista con una altísima concentración de nivel de riquezas y básicamente de tratar de multiplicar, de incrementar las diferencias entre los países industriales y los países no industrializados, de modo tal que de alguna manera se intentó impedir los procesos de industrialización en la mayor parte del mundo para garantizar una situación de predominio, de privilegio por parte de las economías centrales. Esto es muy interesante porque simultáneamente aparecen dos vertientes en términos de organización de la sociedad, la que privilegia lo social por sobre lo individual en el marco del estado de bienestar y la que privilegia el individualismo por sobre los intereses sociales en el caso del neoliberalismo. Bueno, y así durante la noche vamos a seguir contando, ¿no?, acerca de esta teoría, reflexionando y llamando también a nuestros oyentes que participen, que nos consulten. Tenemos las líneas de comunicación abiertas, pueden llamarnos al 4864-2230, también pueden escribirnos a construirlaotrahistoria@gmail.com y tenemos Twitter @laotrahistoria4. Muy bien, y ahora yo quisiera recordar algo, y es que aparecieron en los últimos días algunos discursos que pretenden asociar la situación actual con lo sucedido en el año 2001 en nuestro país. Y yo creo que en realidad no solo que esas miradas son muy interesadas, sino que expresan bastante poca memoria, ¿no? Porque en el 2001 lo que nosotros veíamos era un colapso de la economía y de un modelo económico-social que había sido prohijado por este neoliberalismo en el marco de dos gobiernos, o de tres gobiernos, mejor dicho, que se encadenaron en ese proceso de construcción neoliberal, que fueron la dictadura cívico-militar al principio, el gobierno de Raúl Alfonsín y finalmente la gestión de Carlos Menem y el interinato de la Rúa, ¿no? Y esto es un dato muy importante porque en aquel momento la economía había tocado fondo. Hoy en día, en realidad, lo que vemos es que la economía no experimenta ninguna de estas situaciones de debilidad ni de crisis que se experimentaban en 2001. En todo caso, lo que vemos es que hay un interés de generar una corrida financiera desde sectores asociados más que nada a la política, ¿no? Es decir, hay un movimiento de oposición que genera
que intenta generar una situación de inestabilidad a partir de operar sobre variables financieras como el caso del dólar. Pero evidentemente la situación es muy diferente porque en aquel momento nosotros encontrábamos una economía débil, una economía con pérdida de empleos, una economía que había disminuido considerablemente su capacidad de producción en un contexto internacional que era bastante positivo. Hoy en día lo que vemos es un contexto internacional profundamente negativo, y en ese contexto internacional negativo lo que vemos es una economía sólida que intenta ser deliberadamente debilitada, afectada a partir de iniciativas de alguna manera conspirativas o casi golpistas por parte de sectores concentrados del poder económico. Que se abre, otra escuela entre rejas, otra flor que no está, otro delincuente que miente, roba, gobierna y se va, otra tormenta en mi cabeza hace que no pueda parar de pensar, otra vez otro Boca River que termina las piñas arañando el final, otro entretenimiento para mi alma sin ganas, tendré que encontrar otra gran duda, se desnuda la noche que me encuentra al final, otra vez sin paz, y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad, por la 9 de julio y con el miedo de no verte nunca más. Pasan autos frente a mí, pasa la vida, se abre esta herida como avenida por subir. Otro vaso de cerveza bien fría que se llena, se prueba, se vacía y se va a otras amenazas más fuertes que un vicio nos someterán. Otro país irán dejando estos sucios a la posteridad y otros lo sufrirán. Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad. Por la 9 de julio y con el miedo de no verte nunca más. Pasan autos frente a mí, pasa la vida, se abre esta herida como avenida por subir. Otra gran duda se desnuda en la noche que me encuentra al final, otra vez sin paz, y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad, por la 9 de julio y con el miedo de no verte. 17 minutos pasaron de las 22 y hasta las 23 estamos haciendo claves para construir la otra historia. Y te puedes comunicar con nosotros, si ya lo hiciste, en minutitos vamos a leer tu mensaje y podés llamarnos al 4864-2230, también escribirnos a construirlaotrahistoria@gmail.com y tenemos Twitter @laotrahistoria4. ¿Sabes el hashtag que te proponemos hoy? ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Qué crisis? Epa, ¿qué crisis? Ahí Bueno, podés opinar y te leemos al aire. esperamos a ver cuál es la opinión de nuestros oyentes. Y vos sabés, Marina, que en el contexto de expansión del neoliberalismo, los mercados trataron de apropiarse de todas las actividades económicas y sociales que resultaran redituables, ¿no? Fundamentalmente lo que trataron fue de concentrar la propiedad y de diseminar los costos potenciales de cualquier actividad económica.
Hubo diversas formas de reacción o de resistencia, muchas de ellas relacionadas con la cultura popular, ¿no? Como desde la cultura popular, como desde instancias políticas, sociales, culturales, se trató de revertir este proceso de concentración de la riqueza y de una cultura y una sociedad para muy pocos. Y hoy, bueno, tenemos aquí a nuestro invitado 500, que es un músico, estudiante en una escuela de música y arte popular, pero bueno, mejor que nos cuente él de qué se trata, cómo está organizada y dónde funciona. Bueno, buenas noches. Sí, la Escuela de Avellaneda es un lugar medio especial, ¿no? Porque implica también una mirada hacia adentro. Es algo, no diría nacionalista, pero sí, no es un conservatorio clásico. Los conservatorios clásicos generalmente están dirigidos a reproducir todo lo que es la cultura occidental, una forma tanto de pensamiento como de sentir. Bueno, este proyecto del Conservatorio de Música Popular, que en realidad se le dice escuela, porque el conservatorio suena muy a conservar, este proyecto de escuela de música popular no es nada más ni nada menos que la reproducción de la cultura. Lo que se hace en ese lugar, es reproducir cultura y todo lo que es en cuanto a la música nuestra, tanto el folclore, el tango. Alexis, ¿de dónde depende esa escuela de música y arte popular? Y depende de la provincia, del Estado Nacional. Depende de la provincia de Buenos Aires, claro. ¿Y qué tipo de característica tiene? ¿Es un sistema libre? ¿Es un sistema regulado en el sentido que tiene una currícula fija? No, es un sistema regulado. Es un sistema regulado. Tiene la estructura académica de un profesorado, pero en cuanto a la música relacionado. ¿Solamente se aprende música o también hay otras instancias del arte que se desarrollan? No, se aprende de historia del arte, historia de la música, siempre enfocado en una visión americana, ¿no? No tanto mirando a lo que es la cultura europea, si bien es indispensable porque estamos contaminados en el buen uso de la palabra, también no, porque no es nada malo. La música es universal, pero también tiene sus raíces de cada pueblo. Entonces no hay que dejar de lado eso. ¿Y las carreras que se pueden cursar ahí son hay una carrera única, hay diversas carreras, hay especialidades por instrumento? No, sí, hay carreras, depende de la vocación que tenga cada uno. Te permite tanto o ejercer tu vocación de docente, o también puedes ejercer tu vocación de músico. Tenés carreras de instrumentista, depende del instrumento que quieras tocar, o de docente, tanto sea en profesorados o institutos terciarios, como puede ser para el nivel inicial. ¿Y vos, Alexis, cuál de esas orientaciones estás eligiendo? No, yo estoy eligiendo al instrumentista. Una decisión personal, que lo de la docencia es muy lindo, la verdad, pero también existe una necesidad que es personal, de expresar la música, y es como expresar una forma de pensar también. Así es. Estamos conversando con Alexis Lettieri, nuestro fan número 500, podemos decir, en Claves para Construir la Otra Historia. Sí, no es nuestro fan número 500 y ya nos estamos orientando para la próxima entrevista, que será con el fan número 1000. Sí, siempre vamos por más. En este programa es nuestra característica. ¿Cuáles son volviendo al tema de la escuela de música, cuáles son los orígenes sociales de los alumnos de la escuela? ¿Tienen algún tipo se estudia como una carrera con exclusividad, como una segunda carrera? ¿Hay una vinculación con algún potencial mercado de trabajo? Y es una buena pregunta. Mira, por un principio, de todos los estratos sociales hay gente, gente hasta de otros países, viene gente de Europa o de países americanos, de Perú, de Chile, mucha gente de Bolivia, bueno, mismo dentro de Argentina,
gente de buen poder adquisitivo y gente que no lo tiene. Y en el caso de la gente que viene a estudiar desde el exterior acá a nuestro país, ¿qué crees que es esa motivación que los lleva a querer formarse en Argentina? Y pasa que hay algo muy particular, que es la única escuela de música orientada al folclore popular americano en toda América. No hay otra escuela popular que sea estatal, gratuita. Claro. ¿Y es solo carreras de grado o se pueden hacer también posgrados, maestrías? No, es una carrera, tiene un título terciario, pero en realidad en la música es medio relativo eso, ¿no? Si bien un título siempre es importante, es más una categorización que otra cosa. Vos la definiste muy bien hace un ratito, es un lenguaje universal. Exactamente, no tiene por qué caracterizarse ni por países, no tiene ni banderas ni fronteras, la música es universal. ¿Y los profesores de la escuela quiénes son? ¿Son músicos profesionales? ¿Son docentes? ¿De alguna manera, digamos, traducen su experiencia en el desempeño de la profesión a través de la enseñanza? Sí, son actores de la cultura, ejercen todos como músicos y no hacen más que reproducir eso. No es un modelo académico en el sentido enciclopédico, no está en los libros, es todo práctico y es puramente reproducción de cultura. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención de la escuela fue cómo estaban diseminados los lugares físicos donde se desempeñaba la actividad, ¿no? ¿Ahora está más centralizado o sigue así con varios edificios que están combinados? No, la escuela tiene una sede central y un anexo, que igualmente es un problema constante, el tema del edificio, porque el cupo es muy reducido para la cantidad de gente que estudia y son edificios con aulas muy chicas y la verdad que el anexo tampoco llega a dar abasto. ¿Sí? ¿Tenés idea más o menos de cuántos son los estudiantes o cuál es el cupo de ingresos por año? Y ronda entre los 3.000 y los 4.000 alumnos, estamos hablando. Sí, es un cupo bastante grande. Y el ingreso es irrestricto, así que a cada año suelen ser más. Ah, sí, yo pensé que había algún tipo de examen o selección. ¿Se pide algún requisito previo para...? ¿Hay que tener ya un conocimiento musical previo como para incluirse en la escuela, para integrarse? No, la verdad que esa es una gran discusión en la escuela. Para algunos es una ventaja y para otros es una desventaja. Es una ventaja en el sentido de que hace que realmente la cultura esté al alcance de todos, pues podés entrar sin saber nada de música, y al mismo tiempo unos plantean que es una desventaja por este tema, de que muchas veces se llena de alumnos o se llena de gente que capaz que no tiene decidido si se va a dedicar a eso y que capaz le quita lugar a otros chicos. Yo, a mi punto de vista, es una ventaja. Yo por mi parte entré sabiendo algo de música, pero me formé netamente ahí, en el fuerte de mis estudios. Y lo que se intenta formar en este sistema tan particular de enseñanza son instrumentistas con perfección en la ejecución o se trata de impulsar la creatividad a través de la composición. No se alimenta el virtuosismo. Eso también es una gran diferencia con la música clásica, con la música llamada académica. La diferencia con la música popular es que no se prioriza tanto el virtuosismo, sino es más la creatividad o más el desarrollo de la cultura nativa o el desarrollo de una nueva cultura, pero con esas raíces. Me imagino que dentro de la escuela debe ser un nicho de formación de bandas de música, ¿no? ¿O es más para el estilo solista? ¿Cómo se conforma después dentro del grupo? Y hay de todo. Hay mucho solismo y mucho grupo. Pero sí, en general hay un muy buen contenido social. En la escuela eso es algo que se podría destacar bastante. En lo social se toca música en los pasillos, se toca música en el patio, se toca música en la puerta. Hay muy buena onda.
no hay ninguna vergüenza de estar tocando. Hay conservatorios clásicos que sí, que los pibes no quieren, cuando salen del aula con el profesor no quieren tocar, capaz, les da vergüenza. Eso no sucede acá. Claro, ahí hay mucha más soltura. ¿Y el acceso a los materiales cómo es? A los materiales... Digo, a los materiales de consulta didáctica para la carrera. Y eso es igual que en la universidad, eso. O sea, no tenés que comprar ningún libro, son todas fotocopias, pero eso no es gratuito. Eso tenés que ir, sacar las fotocopias. Claro, bueno, pero es de fácil acceso, es lo que está bueno resaltar. Sí, no. A mí para dar una idea un poco de cómo es el espacio, hay una vieja película norteamericana de los años 70, Fama, ¿no? Que de alguna manera a mí me causó esa impresión, ¿no? Como que estar entrando en ese mundo de la creatividad, de la integración, de la informalidad con compromiso. Y realmente es muy interesante esto de ver que en un contexto, como veníamos hablando del neoliberalismo, donde la profesionalismo, donde fundamentalmente la cultura del paper, la cultura de lo normado, se ha instalado de una manera tan clara, que un conservatorio, o mejor dicho, que una escuela de arte que renuncia a ser conservatorio para no conservar, tenga esta demanda y fundamentalmente esta filosofía, creo que nos acerca de una manera muy significativa a un ideal de libertad. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Minutos pasaron de las 22 y hasta las 23 estamos acá en Claves para Construir la Otra Historia. Puedes comunicarte con nosotros al 4864-2230, también puedes escribirnos a construirlaotrahistoria@gmail.com y a nuestro Twitter @laotrahistoria4. ¿Sabes qué nos preguntamos hoy en Twitter? ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? ¿Qué crisis? Y justamente hablando de nuestro tema del día de hoy, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que es muy interesante porque el concepto crisis es polisémico, es decir, se puede aplicar en muchos sentidos. Generalmente, cuando se habla de crisis, se entiende algo negativo, ¿no? Como un proceso de declinación o de caos. Y en realidad la crisis lo que implica, fundamentalmente, es una instancia de cambio. Es una instancia en la cual, de alguna manera, estalla un orden articulado de un cierto modo, para dar paso a un nuevo orden, una nueva forma de articulación. Lo cual no implica que necesariamente la crisis preceda a una situación de depresión o de declinación, sino que una crisis puede preceder a un momento de gran expansión económica. Por ejemplo, la crisis del 29 fue el precedente de la depresión de los años 30 con su correlato con la Segunda Guerra Mundial. Mientras que la crisis del 2001, por ejemplo, en nuestro país, lo que anticipó fueron los últimos 10 años de expansión económica y de recuperación del Estado nacional y popular en nuestro país. Así es. Y es un tema más que interesante en esta noche el que estamos abordando, sobre todo para lo que decíamos al principio de esta noche, ¿no? Entender algunos contextos sociales que ocurren como consecuencia de todo lo que se está gestando, ¿no? Por ejemplo, en el campo de lo popular, que es lo que estábamos hablando con Alexis hace un ratito, cómo han crecido las carreras, cómo los adolescentes, los jóvenes que salen del secundario eligen estudiar este último plan que se ha implementado hace poquito, Progresar, que es tan bueno para los jóvenes que quieren insertarse en el mercado, en la educación, ¿no? Y es una gran ayuda para ellos. Sí, yo creo que sí, fundamentalmente porque creo que un avance fundamental que hemos tenido en estos últimos años claramente ha sido lo que se ha llamado el empoderamiento del pueblo, ¿no? Es decir, fundamentalmente la recuperación de muchas atribuciones y de muchas competencias que le habían sido expropiadas a los sectores populares e incluso a una buena parte de las clases medias en nuestro país y en otros lugares del mundo, a partir de estos procesos de expansión del neoliberalismo. Y acá creo que hay que hacer un paréntesis, Marina, vinculado con el proceso de construcción del neoliberalismo, porque
En realidad, el estado de bienestar generó la recuperación de los países de Occidente que habían participado en la Segunda Guerra Mundial, potenció el acceso al liderazgo mundial de los Estados Unidos, garantizó la recuperación del Japón, permitió la expansión del sector industrial en Brasil como consecuencia de su alianza con los Estados Unidos durante la Segunda Guerra, posibilitó la construcción del peronismo en nuestro país. Es decir, fundamentalmente el estado de bienestar fue una gigantesca construcción que apuntó a reivindicar a las clases trabajadoras que habían sido postergadas permanentemente en el marco de los modelos liberales previos. Ahora, lo llamativo es que la vertiente que pretende destruir al estado de bienestar no es posterior al estado de bienestar, sino que simultáneamente, mientras impulsaban políticas de recuperación a partir de la integración social, a partir de el incremento de la capacidad de compra de los salarios, a partir de el desarrollo de políticas sociales y demás, ya existía un grupo de cerebros maléficos reunidos en Davos, en Suiza, que estaban imaginando cómo torpedear a ese estado de bienestar para poder destruirlo. En este sentido, lo que podemos ver es que el poder económico es un poder que piensa en una perspectiva muy distinta a la del poder político, porque ¿en qué perspectiva funciona el poder político? ¿En qué perspectiva funciona, Alberto? En lo inmediato. Así es decir, el poder político generalmente actúa para resolver situaciones concretas que se plantean en un momento determinado. Pero el poder económico actúa de una manera muy distinta, actúa a partir de tomarse sus tiempos, porque mientras que un presidente, por ejemplo, o un legislador, tiene un periodo de mando determinado, sabemos que un grupo empresario tiene una vida indefinida, razón por la cual puede permitirse postergar decisiones hasta que se den contextos distintos. Por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado tuvimos, y ya que estamos hablando aquí un poco de la cuestión educativa, con Alexis, con Marina, recuerdo que el año pasado tuvimos una disputa muy importante para tratar de evitar, de hecho lo conseguimos, que se vaciara de contenido la enseñanza secundaria en la ciudad de Buenos Aires. Y esto tenía que ver con que se trataba de eliminar las materias de historia argentina y latinoamericana de cuarto y quinto año, filosofía, materias vinculadas con tecnología, educación cívica, materias vinculadas fundamentalmente con filosofía. Es decir, lo que se trataba era de generar un tipo de egresado de la escuela secundaria que fuera fácilmente manipulable por el mercado, ¿no? Acorde con la demanda de ese neoliberalismo. Lo llamativo fue que el gobierno de la ciudad, el gobierno del PRO, de alguna manera aceptó la imposibilidad de aplicar esa medida en ese momento, pero ya en el discurso en el cual postergaba la aplicación de las medidas, señaló una fecha, dijeron que en 2015 iban a volver con esto, ¿no? Y ahí lo que nosotros vemos es cómo se gerencia la política desde la perspectiva empresaria. Son los mismos que hace muy pocos días proponían que los chicos estudiaran dentro de contenedores. Bueno, porque en realidad, qué mejor para un cerebro que tenerlo apresado, ¿no? Esa es un poco la idea. Nosotros vemos que el PRO ha encarcelado las plazas, que ha de alguna manera fijado claramente los lugares por donde deben transitar los colectivos, es decir, por donde deben transitar las bicicletas a través de la ciclovía. Es decir, lo que se quiere es una sociedad ordenada. No olvidemos, y esto es algo que a lo mejor los oyentes de más edad tienen en su cabeza, PRO fue el nombre del partido político que quiso crear la dictadura cívico-militar para que la continuara en su gestión ante una eventual salida electoral, donde Macera y compañía se presentaban como los herederos naturales de esa dictadura. Es decir, había un proyecto de salida
de la dictadura asociado con la convocatoria de elecciones y la construcción de un partido que fuera el partido del orden, es decir, el partido creado desde el poder político. Ese partido que había imaginado la dictadura se llamaba justamente PRO, y el partido de Mauricio Macri, este partido que se empecina en perseguir y en reprimir a los enfermos o a las personas con algunas dificultades psiquiátricas, que persigue la educación pública, que persigue la salud pública, que considera que la educación pública debe ser solamente para aquellos que no pueden pagar la educación privada y que por eso lo mejor es destinarlos en un tacho de basura. Y miren esta imagen, ¿no? La educación pública en un contenedor, en un cesto de basura. ¿Qué mejor imagen para representar lo que es la política del PRO, ¿no? Y su propuesta? Y vos recién mencionaste la salud, y sabés que recién este día miércoles, por ejemplo, vamos a dar un claro ejemplo de lo que es la aplicación de las no políticas públicas dentro del ámbito de la ciudad. Hace pocos días nos visitaba aquí en el piso Cristian Heredia, que es el presidente de la Junta Vecinal 21-24 de Barracas, y hace unos días nos conmovimos realmente con una noticia publicada en el periódico Mundo Villa, que llega por primera vez una ambulancia al lugar, ¿no? Porque hasta el momento no tienen acceso. Bueno, eso fue una cosa muy celebrada, yo lo he visto la comunicación en Facebook, y fíjense que esto era algo muy importante. En general, las villas de emergencia, como se las denominó de manera bastante eufemística en sus orígenes, no solo no penetraban las ambulancias, tampoco los taxis, los remises, los coches de policía. Es decir, básicamente era un espacio donde el Estado estaba ausente, estaba prescindente. Y hoy en día tenemos un fabuloso centro cultural. La sede de la Secretaría de Cultura de la Nación se encuentra establecida en el Centro Cultural de Barracas, y fundamentalmente también esto, ¿no? Es decir, que ya la salud pública es una salud para todos y no solamente para aquellos que viven fuera de esos espacios de discriminación. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada, y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido
A todo esto, las noches de frío es mejor ni nacer. Las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Los tildan de ladrones, maricas, palomeros. Y ellos sumergieron a un país entero. Pues así se roba más dinero. Na sua vizinhança cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. Não, e o tempo não para. Pasaron 47 minutos de las 10 de la noche. Estamos en Claves para construir la otra historia y nos queda un ratito todavía de programa. Seguimos acá con Alberto, con Alexis Letieri, conversando un poquito de cultura popular. Y sabés que, Alexis, me están escribiendo por Facebook y me piden que mencionemos cuál es esa escuela de música donde vos estudiás. Es la Escuela de Música Popular de Avellaneda, sobre la calle Belgrano, en Belgrano y Lavalle, justo. Perfecto, quienes quieran consultar pueden entrar a internet y sí, ahí yo estoy entrando aquí en la página y ya veo que está abierta la inscripción 2014, que ya estaba abierta desde hace un tiempo, y bueno, efectivamente aquellos que quieran acceder a una formación integral desde una perspectiva que privilegia la creatividad y la música americana, bueno, tienen un lugar a donde acercarse. Sí, así es. Y me gustaría que nos cuentes un poquito, ¿son todos chicos jóvenes los que se acercan a la escuela a aprender música? No, es muy variada la categoría de edades. La verdad que hay gente tanto joven, desde los 16 años, hasta gente de 50 años, ¿no? Y se lo toman lo más bien, la verdad que no se nota la diferencia de edad. Eso Claro. es una buena característica. Es una buena característica de la escuela esa. ¿Cómo es la formación en la escuela? ¿Son todas materias que se trabajan sobre el instrumento o también hay una formación cultural a partir de materias sociales, de folclore, que de alguna manera definen una filosofía frente a la música? Y sí, porque lo que se estudia mucho son los lenguajes de cada estilo, que eso determina en gran parte lo que es la filosofía de la música, ¿no? Por ejemplo, también está el hecho de estudiar la historia desde un punto de vista americano. Y en el tema de los lenguajes es como que es más importante, como ya habíamos dicho que la música es universal, ¿no? Es más importante el cómo se dicen las cosas que en realidad lo que se está diciendo. Es algo... Yo voy a contar una intimidad acá con mi hijo, que me parece que de alguna manera va a ilustrar esto, ¿no? Hace un par de años, a mí se me ocurrió en un momento de mi vida que quería salvar una asignatura pendiente, cual era aprender a tocar la guitarra, la armónica y demás. Por lo tanto fui y compré una guitarra eléctrica, una armónica y empecé a tomar unas ciertas lecciones con un profesor. Este profesor venía a mi casa y más o menos me enseñaba por tonos a tocar, pero en el proceso de expansión económica que hubo en nuestro país y demás, esta persona tenía una banda, lo empezaron a contratar y no podía cumplir con su obligación, razón por la cual me quedé sin profesor. Entonces un día que estaba de visita en mi casa, Alexis, le dije, ¿por qué no ocupás vos el lugar de profesor? Y bueno, ya que yo te he enseñado algunas cosas como padre, ¿por qué no invertimos la situación? Y se puso a enseñarme. Claro, lo que pasa es que me explicaba por escalas, por música, lo que venía con todo el contenido histórico, cómo se había ido modificando y demás, por lo cual agarré y le dije, bueno, llévate la guitarra, el amplificador a tu casa, ya veo que la música no es para mí y que el especialista es otro, ¿no? Y quedaron divididas las aguas, el historiador y el músico. Tal cual, pero lo que me pareció muy interesante fue eso, ¿no? Fue el hecho de... Frente a la enseñanza por tonos rudimentaria, con la cual yo me sentía relativamente cómodo, aquí había una mirada filosófica frente a la música, ¿no? El tema de saber el porqué de las cosas y cómo habían llegado a ser lo que eran. Y exactamente, y eso es lo que marca la diferencia entre alguien que le gusta la música y alguien que se interesa en ella y quiere profundizar.
Em, es un tema que es siempre de debate abierto, ¿no? Porque la verdad que es como quien dice, uno, ¿para qué necesita saber todo, del por qué, todos los orígenes de todo, si hay métodos más fáciles, ¿no? Para llegar, es como buscar el atajo. Pero uno se da cuenta que cuando, si es que le interesa en serio y que tiene que ir a los orígenes. Se relaciona también con la educación, no solo de la música, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la educación universitaria, o por ejemplo las universidades privadas, que capaz que te enseñan una educación más práctica, más pragmática, y no tanto en el porqué y en el beneficio social que puede llegar a tener eso. A mí me parece que esto es algo muy, muy importante para destacar, sobre todo lo último que dijiste, ¿no? Que es que en realidad nosotros vemos como dos modelos de sociedad articulados en torno al paradigma educativo. Entonces, por un lado lo que tenemos es este modelo que se ha impulsado en nuestro país en muchos terrenos desde 1983 con claridad, que es esta enseñanza generalista que ha vaciado de contenido a la educación para tener un sujeto egresado del sistema educativo que no tenga capacidad crítica, que no tenga capacidad de reflexión, que sea fácilmente reciclable según los cambios en el mercado y que fundamentalmente acepte las condiciones simplemente porque desconoce que existe otra alternativa. Y luego lo que señalaba aquí Alexis, que es un poco el planteo nuestro, ¿no? Que es la necesidad de que la educación recupere sus contenidos, su capacidad crítica, el hecho de interrogarse por el pasado, por los orígenes, por la evolución, por los cambios, de entender la dinámica, ya sea de los procesos sociales, ya sea de las creaciones humanas, como en este caso fundamentalmente la música. Y por eso digo que en definitiva, yo creo que a veces, partiendo de premisas diferentes o de ámbitos de acción muy diferentes, llegamos a un mismo punto y tiene que ver con el tipo de modelo de sociedad que queremos construir. Si queremos construir una sociedad un poco a la que te criaste para sobrevivir y que las cosas, y que hagamos que las cosas como si funcionaran, y un modelo de sociedad un poco más exigente, una sociedad que de alguna manera nos permita mirar hacia el futuro de una forma más, digamos, con más confianza, pero también con elementos de juicio y con capacidades mucho más definidas. ¿Tiene muchos egresados la escuela? Y la verdad que en relación con la cantidad de gente que se inscribe es bajo el nivel de egresados. Pero pasa que es una carrera medio particular, no es una carrera en que se necesite el título para ejercer, es una carrera más práctica. Vos podés no tener ningún título y tocas bien y podés entrar en cualquier banda o ganar cualquier audición. Cuando recién estábamos aquí difundiendo el tema de la Versuit, vos comentabas que habían estado en la escuela. ¿Hay alguna vinculación con otros grupos o con lo que es el grupo de la música profesional o más instalada en los medios de difusión? Sí, en contrario con lo que te decía, si bien es bajo capaz el nivel de egresos con el nivel de inscripciones, en contrario es muy alto la cantidad de bandas o de músicos solistas que salen de la escuela, lo cual suma un montón a la cultura, ¿no? Y sí, está repleto de bandas conocidas que tienen músicos de la escuela, tal como es la banda de la Versuit o el grupo Arbolito, demás grupos de folclore, capaz que no son tan conocidos en el ámbito, no diría comercial, pero que tienen más repercusión capaz que el ámbito under o el ámbito barrial. Esto es muy importante porque recordemos que después de Cromañón aquí se generó una especie de vaciamiento de los espacios donde los grupos en ascenso podían manifestarse, ¿no? Como que fue una clara reacción del mercado hacia la cultura popular o para permitir de alguna manera solamente los mega recitales en lugares muy, muy específicos, ¿no? Y de alguna manera me parece, Marina, que este tipo de iniciativas tiende a tratar de combatir ese tipo de proceso de concentración.
Sí, por supuesto que sí. Y me gustaría consultarte, Alexis, ya nos quedan unos poquitos minutos para despedirnos en el programa de hoy. ¿Cuál es el título que te habilita el estudiar en esta escuela? El título de instrumentista o el título de profesor, profesorado o docente de nivel inicial. Son las 3 carreras que hay. Bueno, y queda hecha la invitación para los jueves de música. Alberto, ¿qué te parece? A mí me parece que realmente, bueno, sería importante que Alexis viniera, pero con su instrumento, Claro, ¿no? sí. Es decir, creo que le va a resultar difícil traer el piano, pero a lo mejor puede acompañarse con una guitarra. Es más, yo creo que vamos a aprovechar que no solo es nuestro invitado 500, sino vamos al aire a recordar un compromiso incumplido de Alexis, que yo le había solicitado que me elaborara un tema en especial que nos sirviera como separador del programa o eventualmente como cortina. Bueno, la cortina ya la tenemos y no pensamos modificarla, pero nos queda el separador, razón por la cual esperamos que pronto se presente aquí en el programa nuevamente, o en los días jueves, con el producto, porque si no vamos a pensar que es como aquellos viejos políticos de la oligarquía que prometían cosas antes de la elección para no cumplirlas. Mira, Alexis, que quedaste comprometido frente a tantos oyentes que tiene este programa ya. Sí. Además está comprometido casi el orgullo de la escuela de música, porque uno de sus representantes es aquí la cara visible frente a nuestra audiencia. Quedé atado de pies y manos, me parece. Ya estás comprometidísimo, así que en breve seguramente estarás presentando lo que acá Alberto te está pidiendo y todo el equipo que hace Claves para construir la otra historia. Y a nosotros ya nos quedan unos poquitos minutitos, solo nos queda agradecer la presencia de Alexis, que ha venido tan gentilmente esta noche a acompañarnos, a contarnos un poquito sobre música, sobre la escuela en la que estudia, sobre su formación. Es tan importante haber compartido este espacio, hablamos también de historia, hablamos sobre aquellas teorías que hoy en día se mencionan tanto y a veces se conoce tan poco, ¿no? Sí, y además otra cosa, y es que de alguna manera tanto la educación popular a través de la música que señalaba Alexis, o las reflexiones que hicimos sobre la educación en general y sobre el proyecto del neoliberalismo de convertir incluso la educación en mercancía y tarifarla, como ha ocurrido en nuestro país a partir de la gestión de Frondizi y más claramente a partir de la gestión del menemismo. Mañana va a tener su continuidad, ya que nuestro programa va a tratar con Silvina Hermosa sobre la cuestión de las aulas container, ¿no? Y vamos a tener aquí algunas madres y algunos damnificados por este proceso que coloca a la educación muy lejos de los sectores populares. Ahí queda hecha la invitación para mañana y para el resto de la semana. Nosotros nos despedimos, ¿sí? Y quédense en el aire de AM740. Nos reencontramos. Buenas noches.